8:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. En la revista de Opinión Democracia damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Medardo Oleas, jurista, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Arturo Moscoso, director en la UID, catedrático y politólogo. Bienvenidos. Quisiera empezar con este tema vinculado con las primeras acciones del presidente Daniel Noboa, y luego temas polémicos que ha generado reacción en diferentes sentidos respecto de la asignación a la vicepresidenta Verónica Abad que a través del decreto 27 asuma una tarea para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina, según el decreto. Unos han considerado que es un decreto ilegal, otros que se apega a la legalidad y a la constitucionalidad. Para recordar, el artículo 149 de la Constitución, cuando habla de la vicepresidencia del vicepresidente o vicepresidenta de la República, dice: quien ejerza cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la presidenta o presidente de la República y desempeñará sus funciones por igual periodo. La vicepresidenta o vicepresidente, cuando no reemplace a la presidenta o presidente, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne. En este caso, el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, se ha observado esto. ¿Qué piensa, doctor Medardo Oleas? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un cordial saludo a todos los radioescuchas de la radio y lo mismo un saludo cordial a Arturo. No estoy de acuerdo en que un conflicto personal entre la vicepresidenta y el presidente produzca estos hechos que a mi criterio son abiertamente inconstitucionales. Entiendo que la vicepresidenta tomó agenda propia, creo que es un error de ella, y no se sometió a las directrices del gobierno nacional que lo preside, bien o mal, el presidente de la República, porque la función ejecutiva lo tienen el presidente y el vicepresidente de la República. No, la vicepresidencia no puede tener una agenda propia que le permita enfrentarse al presidente, pero tampoco es adecuado que el presidente haya tomado un decreto que a mi criterio es abiertamente inconstitucional, porque la vicepresidenta tiene que estar en el Ecuador, tiene que cumplir las funciones que le asigne el presidente, pero para cumplir funciones en el Ecuador, porque además la Constitución prohíbe que sea ausente por otras causas que no sean las establecidas en la ley. ¿Cuáles son las establecidas en la ley? Solo es enfermedad o un caso de fuerza mayor por un periodo no mayor a 3 meses. Y la propia Constitución establece que en caso de ausencia de la vicepresidencia se tiene que nombrar a un ministro para que lo reemplace, porque el concepto general es que siempre tenemos que tener un vicepresidente para cuando se presente cualquier caso de emergencia con el presidente, no quede el vacío lo que es el ejercicio de la presidencia del gobierno del Estado. Pero naturalmente también se están olvidando quienes dictaron estas resoluciones, las normas claras establecidas en el artículo 416 de nuestra Constitución, que establece los principios de las relaciones internacionales, donde uno de los principales principios tiene que ver con que se condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados. No podemos nosotros irnos directamente a Israel a ingerir en el conflicto armado que tiene ahora con el grupo Hamas, porque eso sería una injerencia directa en cosas que nada tiene que ver el Ecuador, porque a nivel mundial se ha establecido que todos los conflictos internacionales tienen que ser regulados precisamente por las Naciones Unidas, o en el caso de América, por la Organización de Estados Americanos. Y son estos organismos internacionales los que han abocado conocimiento de este conflicto y naturalmente en sus foros invita a que vean sus representantes a dar sus opiniones. Y cuando llegue el caso, por ejemplo, como tenemos el caso de Ucrania y Rusia, las Naciones Unidas han impuesto una serie de multas, han impuesto una serie de restricciones que precisamente promueven
evitar el escalamiento de estos conflictos. Entonces, existiendo en el mundo una serie de organismos y procedimientos para evitar que las guerras continúen, nosotros no hacemos absolutamente nada en Israel como un país que por sí y ante sí resuelve enviar a su vicepresidenta para que se quede por tiempo indefinido un país en guerra, con el peligro consecuente de que si es bombardeado a lo mejor pueda correr peligro su seguridad. Pero lo importante de todo esto es que en primer lugar se tiene que cumplir las normas constitucionales. No podemos nosotros irnos a meter, como se dice vulgarmente, en un conflicto al cual no hemos sido llamados. Y además no vamos a hacer nada. Yo creo que la vicepresidenta, si va a Tel Aviv, si le recibe alguna vez el presidente Netanyahu, ya será por cortesía, no porque admita que otra persona pueda ir a procurar un acercamiento entre Hamás e Israel, con el agravante que Hamás ni siquiera tiene una cabeza visible este momento con el cual se pueda conversar. Es un grupo irregular que también está en guerra, pero una guerra irregular. Entonces yo creo que el país exige mayor seriedad, calma, que las cosas no lleguen a esta conflictividad absurda, que deje mal predicamento a un gobierno que recién inicia y que naturalmente también deje mal predicamento a una vicepresidenta que ha tomado ella una política propia, olvidándose que pertenece a un gobierno como es el de Daniel Noboa, quien lo preside. Es decir, doctor Olea, ha sabido de parte y parte, tanto desde el comienzo cuando no fue a un banquete formal de inicio del presidente Noboa, fue al mercado Iñaquito, pero cosas tan pequeñas, vino la reacción del presidente y le coloca esta misión que además del tema legal que usted nos ha ilustrado, es complejo, ir a meterse en un tema que ni siquiera las grandes potencias, Estados Unidos, la China, Rusia, han podido lograr salidas concretas, un problema que además es un problema viejo. En ese sentido, ¿qué le queda, doctor Oleas? ¿Qué le queda a la vicepresidenta? ¿Asumir, irse? ¿O ya se insinúa de no cumplir con la misión establecida y encomendada por el presidente, pudiera incurrir in extremis el incumplimiento de funciones? No, porque ella no puede ser forzada a cumplir una disposición abiertamente inconstitucional. Ella no puede ser forzada a irse a Israel cuando su labor, sus derechos, sus obligaciones están en Ecuador, porque así lo manda la Constitución. Repito que ella no puede alejarse de su función más allá de 3 meses, porque esa es la norma constitucional. Y los únicos hechos por los cuales ella podría alejarse es por enfermedad o por una causa de fuerza mayor. En ninguna parte de la Constitución está que ella pueda irse a cumplir otras funciones indefinidamente en el exterior. Y tampoco en la Constitución está la facultad del presidente para mandarle a la vicepresidenta a cumplir funciones diplomáticas que no están en el ámbito de la vicepresidencia, porque quien maneja las relaciones internacionales es el presidente a través de su ministro de Relaciones Exteriores. O sea que ella no puede ser forzada a irse. Y además, el momento que se vaya a la vicepresidencia, tendrían que nombrar un ministro para que se encargue de la vicepresidencia, porque así lo manda la ley, así lo manda la Constitución, así lo establece en forma puntual el artículo 150 de la Constitución. Entonces yo creo que estamos ante normas claras de la Constitución que deben de ser reconocidas por el actual presidente y naturalmente dejar sin efecto este decreto ejecutivo. Y si la vicepresidenta no acepta esta designación, está cumpliendo sus funciones específicas y no pasa absolutamente nada, porque no es que el presidente le puede destituir o el presidente puede tomar otra serie de medidas contra ella. No puede hacer absolutamente nada. Y ha sido histórico que los vicepresidentes han sido siempre el punto de conflicto en el Ecuador. Algún presidente dijo que eran los vicepresidentes los conspiradores permanentes, pensando que ellos estaban... Velasco Ibarra a Jorge Zavala que dijo conspirador a sueldo. Conspirador a sueldo, pensando que están esperando que algo le pase al presidente para ellos asumir la vicepresidencia, con el agravante
de que si el señor Daniel Noboa quiere lanzarse a la reelección, tendrá que encargar la vicepresidencia precisamente a quien lo está despreciando este momento, y será ella quien gobierne el periodo en que tenga que hacerse la campaña. O sea que ella tendrá que quedarse al mando del gobierno nacional durante aproximadamente 4 meses. Entonces yo creo que este momento la solución es que las cosas se calmen, porque, repito, no va a ser bien aceptado por Israel ni por cualquier otro gobierno que la vicepresidencia se vaya a meter a un país en guerra, en un país que ha dicho que ellos no terminarán su guerra hasta no acabar con Hamas, porque para ellos es un peligro inminente. Entonces, ¿qué va a hacer ahí la vicepresidenta? No tiene ninguna facultad. Repito, si el gobierno quiere propugnar la paz, tiene que acudir a las Naciones Unidas, ahí tiene el Consejo de Seguridad. Es más, vamos a presidir el Consejo de Seguridad, donde nosotros tenemos mecanismos que pueden ayudar a solucionar este problema. Pero también al Consejo de Seguridad mandaron a una persona que tampoco tiene experiencia y que no sabemos cómo se va a desempeñar. Entonces las relaciones internacionales tienen que ser manejadas de forma profesional, sin la injerencia que prohíbe la Constitución en los asuntos internos de otro Estado. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, director en la OID y también politólogo. Lo invitamos para analizar el caso de los primeros decretos, primeras acciones del presidente Noboa y este tema polémico de la asignación a la vicepresidenta para que vaya a Israel. Una cosa es que Israel pudiera haber pedido la ayuda y otra cosa ir, como bien señala el doctor Oleas, ir a meterse en un tema que no ha sido solicitado. Y por otro lado, la incidencia con este decreto, ¿cree usted que se está violando el tema de las acciones que debe cumplir la vicepresidenta de la República, en este caso, doctor Moscoso? Buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a Medardo y a la audiencia del programa. Estoy de acuerdo en mucho de lo que ha señalado Medardo, ¿no? Creo que no ha sido una decisión bien pensada, me parece a mí. Me parece una decisión un poco abrupta, lo que nos deja ver que parece que entre el presidente y la vicepresidenta no hay ningún tipo de diálogo ni de conexión, ¿no? Porque si es que como mandatario a mí me molesta lo que esté haciendo la vicepresidenta, pues debería llamarle, hablar con ella y dialogar y llegar a un acuerdo, ¿no? Y aquí parece que eso no hubo, o quizá hubo un intento y pues no se llegó a ningún acuerdo. Lo que es grave que en un gobierno que está empezando, las dos cabezas de ese gobierno pues empiecen con esa relación, ¿no? Con esa situación tan complicada. Y esto nos lleva a pensar también en cómo se hace la política en el país, ¿no? Y esto responde, y Medardo me dará la razón, esto responde a también cómo están configurados nuestros partidos políticos, ¿no? En el momento en que se inscriben las candidaturas para las elecciones, pues, y la obligatoriedad de que los binomios sean mixtos, se empieza a buscar en ese momento recién a una candidata mujer para que acompañe en la papeleta, sin que sea parte del partido, sin que haya tenido una historia en el partido, sin que haya hecho carrera política en el partido, sin que ni siquiera le conozca el candidato a presidente, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando no tenemos partidos políticos de verdad, ¿no? No hay cuadros, no hay carreras políticas, las designaciones son a dedo por parte de la cabeza del partido político, pues, y no hay ningún tipo de construcción de una carrera política, valga la redundancia, que nos lleve a tener candidatos preparados y que sepan un poco cuál es su misión y sus funciones en caso de ganar las elecciones, ¿no? Doctor Moscoso, consecuentemente, ¿debiera ir a Israel la vicepresidenta por el decreto emitido por el presidente Noboa? Bueno, hay algunos aspectos legales, ya he dicho algunos, Medardo. El artículo 150 incluso señala que cuando la vicepresidenta o el vicepresidente no estuvieran en el país o estuvieran ausentes, pues serán reemplazados por un ministro de confianza del presidente, pues al que él designe, ¿no?
Y esto nos da a entender, pues, justamente que las ausencias de la vicepresidenta no pueden ser permanentes, ¿no? Tienen que ser temporales. Entonces, y además ese cargo no puede quedar vacante. Por eso es la obligatoriedad de que, en ausencia de la vicepresidenta, pues tenga que ocupar el cargo un ministro de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que algo le pase al presidente? Que le impida ejercer sus funciones. ¿Dónde la vicepresidenta va a regresar desde Israel? ¿Cómo va a ser eso, no? Ella podría oponerse también en la medida de que hay acciones constitucionales que podría utilizar para evitar ir a Israel, pero el punto es que no, ¿cómo se puede llegar a eso en un gobierno que está empezando? No es terrible. A mí me parece un poco que la decisión va para más bien encaminada a forzar la renuncia de la vicepresidenta, ¿no? Creo que esa es la intencionalidad en este caso. Porque es como decía Medardo, ¿no? Es muy difícil que se llegue a dar este tema, y en caso de darse, ¿qué papel va a tener ahí si es que no ni siquiera hay una consulta previa con el gobierno de Israel o con el gobierno de Palestina, a fin de que la vicepresidenta pueda ser mediadora o pueda tener algún tipo de estatus dentro de la mediación en el conflicto, ¿no? Entonces, no, yo creo que más bien la intención es clara para forzar una posible renuncia, ¿no? Doctor Medardo Oleas, ¿este caso pudiera llegar a la justicia, porque aquí estamos allanados a ese campo, alguna medida constitucional o incluso que la Corte Constitucional, por algún planteamiento que pudiera hacerse, podría eventualmente conocer el decreto, o también cualquier juez, como decía, vía acción constitucional? Podrían llevarse, pero a mi criterio el decreto es abierta y totalmente inconstitucional y por lo tanto inaplicable. Siendo inaplicable, siendo inconstitucional, simplemente ni siquiera se le puede ejecutar, no se puede obedecer una cosa que está al margen de la ley. Las cosas tienen que dictarse en derecho, respetando las normas constitucionales. Y en nuestra Constitución es claro que cuando se conforma la función ejecutiva hay un presidente y un vicepresidente, y el vicepresidente tiene que estar ahí en forma inmediata para reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando el señor Noboa se lo mandó? El señor Noboa estuvo inmediatamente posesionándose como vicepresidente y el país no quedó en acefalía. O históricamente, ¿qué pasó cuando le mataron a John F. Kennedy en el mismo avión que le estaban llevando ya a Washington al presidente Kennedy? El vicepresidente Johnson se posesionó, porque ese es el espíritu de la Constitución. Nosotros no podemos quedarnos en acefalía en un estado de derecho. Y naturalmente el presidente no es infalible a tener una enfermedad o tener un accidente. Para eso está el vicepresidente. Lamentablemente, como bien lo dice Arturo, como no ha habido una conexión ideológica y peor aún programática, no sé qué vaya a hacer la vicepresidenta, porque debemos entender que forma parte del gabinete la vicepresidenta, no para tomar decisiones, sino para estar escuchando las decisiones que toma el presidente con su gabinete, a fin de que esté totalmente preparada para cuando asuma la función, ella pueda seguir con la política diseñada. O sea, no está previsto la improvisación, porque la improvisación en un gobierno sería fatal. Eso no lo podemos permitir. Un gobierno se hace con políticas estables a corto, mediano y largo plazo. Y no estaría bien que, por ejemplo, si le pasa algo al presidente, inmediatamente llega una presidencia y comencemos, como ha sido histórico en el Ecuador, borra y va de nuevo con nuevas políticas que a lo mejor sean no ejecutables. Por eso el pedido es que se tenga gente profesional, que no se improvise, porque lamentablemente lo que estamos viendo aquí es que hay una improvisación bárbara. Se está utilizando normativas legales en forma abusiva. ¿Qué se hace ahora, por ejemplo, para nombrar a una ministra de Gobierno del Interior? Un decreto para nacionalizar la ecuatoriana. Eso tampoco está bien. Estamos volviendo a esas malas prácticas que tenía el señor Correa cuando le nacionalizó al señor Lompa, que sea ministro de Relaciones Exteriores. Una vergüenza para el país y una vergüenza como ecuatoriano que yo reclamé a su debido tiempo.
O el papelón que hizo la ministra Espinosa cuando le dio la nacionalidad ecuatoriana a la señora Sánchez. De pronto el señor Sánchez sale con cédula ecuatoriana y domicilio aquí en la parroquia de Iñaquito. Esas cosas no se pueden manejar de esa manera. Por lo tanto, yo invito a la reflexión, presidente Noboa. Yo entiendo su molestia, yo entiendo la molestia que le debe generar que una vicepresidenta tenga agenda propia, porque ya se fue a El Salvador a tomarse fotos con Nayib Bukele. Ya se fue, participó creo que ahí en la elección del Miss Universo, después va a almorzar en el mercado de Iñaquito. Esas cosas no están bien. Claro. Por eso tenemos comenzar reclamando que exista mayor seriedad de los dos, del presidente y de la vicepresidenta. Claro, aquí hay corresponsabilidad, doctor Olés, efectivamente, pero hay que ir al origen. Quien le escogió candidata a la vicepresidencia fue el presidente hoy, Daniel Noboa. Lo escogió. Se entiende que para el escogimiento debía haber conocido sus virtudes, sus defectos, y no que esto se exprese cuando arranca el mandato constitucional, doctor Olés. Así es. Y si él se equivocó en no escoger adecuadamente a la vicepresidenta, perdón, bueno, tiene que asumir las consecuencias de ese error. Pero no puede pagar el pueblo ecuatoriano este conflicto interno, porque además da una mala imagen a nivel nacional e internacional. El gobierno del presidente Noboa comienza prácticamente este día lunes, porque todo lo demás han sido los previos, los preparativos, y naturalmente tiene que comenzar con pie derecho, porque es un gobierno que va a estar poco tiempo. Y las urgencias que nosotros tenemos no está en analizar o resolver la conflictividad interna, sino en resolver los graves problemas que nosotros tenemos a nivel interno, con la seguridad, con la falta de trabajo. Esos deberían ser los temas que nosotros deberíamos manejarlos. ¿Cómo manejar una institucionalidad? Como por ejemplo evitar que no se posesione el contralor, a efectos de que ya comencemos a dar las normas que nos permitan una convivencia pacífica. Por eso repito, y hago un llamado, la señora vicepresidenta tiene que calmarse y tomar naturalmente las cosas como son. Ahora veo que ya salen un memo reclamando como mujer porque supuestamente están afectando sus derechos. Señora, no se trata de afectar sus derechos, usted tiene que comenzar respetando que el presidente de la República se llama Daniel Noboa, y como él es el presidente, él es el único que preside la función ejecutiva y el único que puede tomar normas y políticas en favor del Estado, porque eso manda la Constitución y la ley. Y si usted no se somete a la autoridad del presidente, está cometiendo un grave error y está conflictuando una situación que está provocando la toma de decisiones que a mi criterio son inconstitucionales y que nos afecta a todos. Un conflicto personal no puede escandalizar al país. Por eso exigimos paz, prudencia, responsabilidad, tanto al presidente como a la vicepresidenta de la República electos. Doctor Arturo Moscoso, ¿qué debiera hacer con estas condiciones, como ha señalado el doctor Medardo Leas? Porque claro, el presidente Noboa fue quien escogió como candidata a la vicepresidencia a Verónica Abad, hoy vicepresidenta. Y segundo, parar este desgaste, un desgaste casi en la forma, no en el fondo. No estamos hablando de proyectos de ley, reformas constitucionales, de políticas de gobierno. Estamos hablando de un tema más de forma, que puede minarle, desgastarle y desviarle de los temas de fondo del manejo del país, doctor Moscoso. Claro, por supuesto, es grave y es complicado para un gobierno que inicia, que lo primero que se evidencie, en lugar de políticas públicas claras o de proyectos específicos sobre lo que se va a hacer, inicie pues con una ruptura entre el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Eso evidentemente le va a desgastar políticamente al gobierno, es obvio. No ayuda pues en las intenciones que tendrá el gobierno de aprobar su programa político, ¿no? Además, en un periodo sumamente corto, ¿no? En el que estas decisiones pueden ser gravitantes para lograr o no
gobernabilidad y lograr, por ejemplo, una reelección en el 2025, ¿no? Acordémonos, Miguel, que el año electoral ya empieza en mayo del próximo año, poquísimos meses, ¿no? Ya empezamos un año electoral en donde los diferentes candidatos y agrupaciones políticas pues tendrán sus intenciones de participar en la lida electoral y para lo cual no les conviene que a Daniel Noboa le vaya bien, ¿no? Entonces, esta decisión tan poco acertada de intentar obligar a la vicepresidenta a ir a Israel en lugar de quedarse cumpliendo sus funciones aquí, pues evidentemente creo que le va a pasar factura, ¿no? Y ahora pues veamos también qué es lo que sucede con la vicepresidenta y cuáles son las acciones que podría interponer frente a la tarea que se le ha encomendado. Lo ideal, Miguel, sería que se sienten a hablar y conversar. Lo que decía Medardo tiene toda la razón. La vicepresidenta tiene que obedecerle al presidente y tiene que mantener una agenda común con el presidente, ¿no? No puede el presidente decir que es socialdemócrata y esta señora va a reunirse con la extrema derecha en El Salvador y la extrema derecha en España, ¿no? Entonces, no. ¿Cuál es la lógica de eso, no? Si no le gusta el gobierno en el que está, entonces renuncie, ¿no? Pero no puede ser que tenga una agenda diferenciada de la del presidente. Evidentemente, el presidente debe estar muy molesto con esta situación y de ahí la decisión, ¿no? Pero yo creo que, como decía antes Miguel, que la decisión pasa más por obligar a una renuncia a la vicepresidenta que porque realmente se termine yendo a Israel a cumplir estas funciones que se le ha encomendado, porque hasta legalmente es complicado, como hemos analizado aquí, ¿no? Doctor Medardo Leas, ahora el tema no pasa solo por el decreto 27 que le asigna estas funciones para ir a Israel a la vicepresidenta Verónica Abad, sino que se emite el decreto 30, posteriormente al anterior, y de inmediato se dispone al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría Nacional de Planificación, a las EMPLADES, la reestructuración institucional de la vicepresidencia. ¿Qué se quiere ahora? Lo que se quiere es prácticamente dejarle sin fondos, sin funciones, sin personal. Entonces eso tampoco es adecuado. Cierto es que si la vicepresidenta de la República no tiene una función específica, ¿para qué tiene mucho personal? Y eso yo lo aceptaría como algo normal. ¿Por qué? Porque el vicepresidente de la República, si no tiene una función específica, no puede tener ahí asesores, no puede tener secretarias, no puede tener personal que no va a hacer absolutamente nada. Yo creo que históricamente hemos tenido un abuso en cuanto a la creación de instituciones inservibles para el país. Y si el presidente comienza haciendo esta cosa con la vicepresidencia, bueno, haga con las 50 o más instituciones que no sirven para nadie, que fueron creadas en el correísmo, y que eso sí, son una gran carga para el presupuesto del Estado, pero naturalmente se ve muy mal que por poco a la vicepresidenta le sirven hasta la oficina, que no podrían hacerlo. O sea, es el despacho del vicepresidente. Por eso repito, en este momento debe la señora vicepresidenta cambiar de actitud. No puede tener una actitud diferente a la del gobierno. Ella aceptó formar parte del gobierno de Daniel Noboa y someterse a las disposiciones que el presidente de la República, como presidente de la República y de la función ejecutiva, le designe, le asigne. Ella no puede hacer otras cosas. Claro está que es un error mandarle a un país en guerra para que supuestamente busque la paz cuando no podrá hacer nada. Pero el cambio de actitud es lo que estamos pidiendo ahora a los ecuatorianos. Señora vicepresidenta, usted no puede tener agenda propia. Señora vicepresidenta, usted no puede reunirse con quien le dé la gana. La política de Estado lo designa precisamente el presidente con su gabinete y usted tiene que someterse a eso, le guste o no le guste. Pero someternos a estos escándalos que pueden tener un escalamiento, como bien lo dijo Miguel, vamos a lo mejor a presentar una acción extraordinaria de protección y pedir que un juez solucione este conflicto. No, me parece un absurdo, porque eso sería desconocer
la alta magistratura que es la presidencia y desconocer la total y absoluta independencia que deberían y deben tener las tres funciones del Estado, la función ejecutiva, la legislativa y la judicial. Esto exige el país, respeto, crear más institucionalidad y no desinstitucionalidad. Entonces yo creo que ahora más que nunca debería nombrarse una comisión interna para que se establezcan las normas que tiene que respetar la señora vicepresidenta, y como ya le asignó atender a los migrantes, bueno, dedíquese a eso, pero dedíquese con prudencia, dedíquese a trabajar dentro de las normas y planes que está estableciendo el gobierno nacional, porque usted forma parte del gobierno nacional y no puede formar parte de una agenda propia o de otro movimiento o como usted quiera hacerlo, señora vicepresidenta. Más calma, más prudencia, que es lo que estamos pidiendo pública, abiertamente los ecuatorianos a la presente fecha. Doctor Arturo Moscoso, el decreto 30 que emitiera luego de la asignación de funciones en Israel a la vicepresidenta Abad, dispone el presidente al Ministerio del Trabajo y a la Secretaría Nacional de Planificación la reestructuración institucional de la vicepresidencia. ¿Qué piensa de esto, doctor Moscoso? Bueno, nuevamente es un mensaje a la vicepresidenta a fin de un poco darle a entender, creo yo, que dentro del gobierno no va a tener unas funciones claras más allá de las que ha señalado el presidente, ¿no? En su decreto en el que se le envía o se le pretende enviar a Israel. Pero lo que no queda claro es que esta reestructuración, ¿qué es lo que busca, no? ¿Qué es lo que se pretende con esa reestructuración? Porque como decía antes Miguel, tiene que haber un vicepresidente y tiene que estar en el Ecuador. ¿No? No tiene lógica lo que dice el artículo 150 de la Constitución si es que no fuera así, ¿no? Entonces, supongamos que la vicepresidenta acepte irse a Israel. Alguien tiene que quedarse ocupando sus funciones. Alguien tiene que quedarse ocupando sus funciones en la vicepresidencia, ¿no? Entonces, ¿esta reestructuración está considerando eso? ¿Está pretendiendo eliminar simplemente la función de vicepresidente inconstitucionalmente? Porque no está muy clara la Constitución al respecto. Entonces, ¿qué es lo que está buscando con esto el presidente, no? Nuevamente, yo creo que es forzar una renuncia de la vicepresidenta, lo cual concuerdo con Medardo, creo que no es lo mejor. Ambos mandatarios deberían reunirse, sentarse a conversar y dejar claras las posiciones y hasta dónde puede ir cada uno en sus declaraciones y funciones, ¿no? Sobre todo en relación a la vicepresidenta, que, como bien ha señalado Medardo, debe obediencia al vicepresidente, ¿no? Para algo es su binomio, y esa es la responsabilidad que ella asumió cuando aceptó ser candidata a vicepresidenta de Daniel Noboa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esta reestructuración? Yo creo que más que el fondo de la reestructuración, creo que está el tema de intentar que la vicepresidenta renuncie, ¿no? Porque claro, esa reestructuración pasa por lo que se argumenta en los justificativos del decreto, normas de austeridad, gasto público, la función asignada a la vicepresidenta. Es decir, hay algunos temas que pudieran minar el trabajo, en este caso de Verónica Abad en la vicepresidencia, doctor Moscoso. Sí, por supuesto. O sea, supongamos que se dé marcha atrás en el tema de la designación que se le ha hecho en Israel. ¿Qué va a hacer la vicepresidenta con esta reestructuración? ¿Qué funciones va a cumplir? ¿No? ¿Qué se pretende con esta reestructuración? Reducir la posibilidad de que tenga gente trabajando con ella, que no tenga oficina o algo por el estilo, lo cual es absolutamente desproporcionado, ¿no? No creo yo que esa debe ser la forma en que se deba tratar a la segunda mandataria, que al final también fue elegida por quienes votaron por Daniel Noboa, ¿no? Se elige un binomio, no se elige únicamente al presidente.
Entonces ahí tiene también legitimidad la vicepresidenta en cuanto al cargo para el que se le ha elegido, ¿no? Y eso también hay que considerar. Entonces, sí, nuevamente yo insisto, Miguel, yo creo que todo esto está encaminado a que la vicepresidenta deje sus funciones, renuncie y que se pueda nombrar un nuevo presidente, una nueva vicepresidente dentro de la asamblea en donde hay un acuerdo. ¿Y qué significaría ese acuerdo, no? Eso también es importante pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar en la asamblea en caso de que renuncie la vicepresidenta y de la nombrar un presidente? ¿Cómo va a funcionar el acuerdo con el socialcristianismo y con el correísmo para la elección de esa figura? ¿Será una cuota política más para consolidar este acuerdo? No. Eso también habría que reflexionar, ¿no? Pero yo creo que la intencionalidad es esa, ¿no? Que la vicepresidenta termine renunciando. Doctor Medardo Leas, en el escenario que no haya rectificaciones de parte y parte, ni se deroga el decreto, ni la vicepresidenta quiere irse a Israel, ¿cuál es el panorama final? Como lo dije a mi criterio, el decreto es inejecutable. Ella se quedará sentada en su escritorio sin función. Como se dice vulgarmente, se lo manda a la refrigeradora para que esté ahí sentada esperando que suceda algo para que le pueda reemplazar al presidente. Y si no, y si eso no sucede, tendrá que quedarse callada, porque sin funciones, ¿qué va a hacer? No creo que sea aceptable que ella comience a tomar otra política de desprestigio en contra del presidente de la República, y eso sería mal visto. Yo creo que el país ya está cansado de esas formas violentas de hacer política, atacando, pero no podemos atacar al mismo gobierno al cual me comprometí a ayudar, a colaborar, con el cual participé en la papeleta. Entonces, si el presidente no le da ninguna función, no pasa nada, porque el presidente puede, dice, encargar cualquier función que considera adecuada para que la presidenta pase sin hacer nada. Pero si no le encarga, se quedará ahí sentada, se quedará sentada. Les repito, con el agravante de que a ella le corresponderá ejercer la presidencia en caso de que Daniel Noboa quiera lanzarse a la reelección. Porque ahí sí tendrá que separarse momentáneamente del cargo en el periodo electoral, y naturalmente ella ejercerá la presidencia, pero si va a haber conflictos, imagínense, es una presidenta que es enemiga del candidato presidencial, vamos a llegar a los absurdos más grandes. O sea, a una cosa realmente inconcebible. Y no sé si la vicepresidenta, claro, como en las actuales circunstancias, quiera renunciar. Porque ese sería el camino, porque si ella renuncia, le corresponde al presidente mandar una terna a la Asamblea Nacional para que se elija a un vicepresidente. Pero yo no creo que ese sea el camino, porque repito, la señora está en este momento, la señora vicepresidenta, en una actitud de guerra que es mal vista por la sociedad, es mal vista por los ecuatorianos. Y que esto tiene que parar. Nosotros queremos paz, tranquilidad, análisis sí en las políticas de Estado, análisis sí en los proyectos de ley que deban presentarse, y no en estos conflictos que lamentablemente ya estamos cansados. Ya hace más de un mes tuvimos estos conflictos públicos del anterior vicepresidente con una amiga que él tenía. Qué mal visto, o sea, qué cosa más desagradable. Y ahora la vicepresidenta armando otros conflictos con un presidente que también no ha asumido su responsabilidad con un poco más de prudencia y que botó gasolina al fuego. Y entonces, naturalmente, yo no quiero que escale este conflicto más allá de lo que debería ser un conflicto personal entre el presidente y vicepresidenta de la República, que tiene que ser resuelto con prudencia, con reserva. Los problemas no pueden resolverse en los medios de comunicación, ni con memes, ni la forma como lo están manejando actualmente. Entonces yo creo que ahí deben intervenir en forma firme el presidente con su actual estructura política para parar estos enfrentamientos que no nos va a llevar a ningún lado. Doctor Arturo Moscoso, si no hay rectificaciones, ¿cuál es el camino? A lo mejor determinar desde el Ejecutivo si escala este problema, incumplimiento de funciones, y tratar de sacarle del camino a la vicepresidenta Abad. Sí, probablemente si esto no se soluciona pronto va a haber una escalada en la cual el gobierno puede salir muy mal parado, ¿no? Porque el incumplimiento de funciones
deberá ser determinado, ¿no es cierto? O la vicepresidenta podría utilizar acciones constitucionales para justamente tratar de evitar que ese incumplimiento de funciones se le endilgue para intentar destituirla, ¿no? Y pues llegar a una resolución incluso de la Corte Constitucional, en la que ella podría obtener la razón en sus argumentos y donde el gobierno pues quedaría pésimamente parado, ¿no? Entonces, si este conflicto no desescala, no se sientan a hablar, no llegan a un acuerdo mínimo, esto le puede salir muy grave al gobierno, ¿no? Y un gobierno que ya tiene muy complicado el panorama por todas las razones que hemos analizado, pues sumar un frente más, ¿no? Que le puede debilitar políticamente de cara a sus posibilidades de reelegirse en el 2025. Claro, es decir, lo que señalaba el doctor Oleas, doctor Moscoso, llamar, conversar y buscar una salida, una solución en problemas de forma, no problemas de fondo. No hay discrepancias por contenidos de reformas constitucionales, legales, proyectos, tema tributario, tema económico, desgastándose en un tema de forma. Es que sí, porque yo creo, Miguel, aquí que se ve la falta de experiencia política de tanto del presidente como de sus asesores, ¿no? ¿Cómo permiten que esto llegue a este punto, ¿no? ¿Cómo no hay la posibilidad de, antes de que esto escale, y porque esto ya se veía venir desde antes de la posesión, ¿no? Incluso desde antes de la segunda vuelta, ¿no? Con estas declaraciones disonantes de la candidata a vicepresidenta, ¿no? Entonces, ¿por qué se permitió que se llegue a este punto, ¿no? Y entonces, ¿qué hay ahí? Ingenuidad política, poca preparación, poco olfato, ¿no? ¿Cómo es posible que se emita un decreto tan drástico en cuanto a las funciones de la vicepresidenta sin haberlo hablado primero con ella, ¿no? Un poco tomándole de sorpresa para ver qué impacto le causa y si es que llega a renunciar nuevamente, ¿no? Entonces, creo yo que nos deja ver no solo la evidente confrontación que tienen ambos mandatarios, sino la falta de olfato político para manejar este tipo de situaciones, ¿no? Y claro, nos pone dudas o nos genera dudas sobre cómo va a manejar otro tipo de situaciones de este gobierno cuando se le vayan presentando en lo que le queda de gobierno. Es indudable que esto es un desgaste en los nuevos mandatarios que debieran solucionar, como bien nos ha dicho el doctor Medardo Oleas y Arturo Moscoso. Quiero agradecer el aporte en este análisis al doctor Medardo Oleas, jurista, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Arturo Moscoso, politólogo, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Muchas gracias. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y